A ver, para quienes estéis preparando una oposición del más alto nivel, sabéis perfectamente que este tema es, literalmente, el choque de trenes jurídico definitivo. Por un lado, tenemos el privilegio inmenso de la soberanía estatal y, por otro, el derecho fundamental del ciudadano de a pie a que se le haga justicia. Bienvenidos a este análisis detallado del tema 6, donde vamos a diseccionar, con precisión casi quirúrgica, cómo el derecho internacional y nuestro propio ordenamiento interno consiguen resolver, o al menos intentar resolver, esta enorme tensión. Bueno, vamos a entrar de lleno. Nuestro mapa mental para dominar absolutamente esta materia se va a dividir en 5 bloques muy exactos. Hablaremos del concepto y fundamento, pasaremos a la inmunidad de jurisdicción, luego a la de ejecución, analizaremos la Ley Orgánica 16/2015 y por último remataremos con la fundamental práctica jurisprudencial española. Vamos a ello. Empezamos con el primer bloque, el concepto y su fundamento. Ojo a esto, la inmunidad del Estado no es un capricho, nace de un pilar que es innegociable en el derecho internacional, que es la igualdad soberana. Un principio que, recordad, está consagrado nada menos que en el artículo 2.1 de la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y que nuestro Tribunal Constitucional ratificó expresamente en la sentencia 140/1995. Y si hay un ancla conceptual que tenéis que llevar grabada a fuego para cualquier supuesto o examen, es esta máxima latina: par imparem non habet imperium. Literalmente, los iguales no tienen jurisdicción sobre los iguales. Es decir, los tribunales de un Estado no pueden sentar en el banquillo y juzgar a otro Estado soberano. Es la regla de oro, la base absoluta del respeto mutuo a nivel internacional. Pero claro, la realidad evoluciona. Históricamente, partíamos de una inmunidad absoluta. Esto lo consagró el Tribunal Supremo de Estados Unidos allá por 1812, con el famosísimo caso Sooner Exchange. ¿Qué pasó después? Pues que el Estado moderno empezó a actuar como si fuera un empresario privado, comprando bienes, alquilando locales, contratando personal. Y claro, esto forzó la máquina jurídica hacia una doctrina de inmunidad restringida, un cambio que terminó de cristalizar en la Convención de Naciones Unidas aprobada a finales de 2004, y en España un poco más tarde, con nuestra Ley Orgánica 16/2015. Pasamos al bloque 2, la inmunidad de jurisdicción. Precisamente, bajo esta doctrina restringida de la que hablábamos, nuestra tarea como juristas tiene que ser de bisturí. Tenemos que saber separar con total claridad qué actos soberanos son intocables y en qué casos concretos un Estado extranjero sí que puede ser llevado ante nuestros tribunales. Y el meollo de la cuestión reside justo en este contraste. Fijaos bien. Por un lado, tenemos los actos iure imperi, que es cuando el Estado actúa revestido de poder público. Ahí su inmunidad sigue siendo total y absoluta. Pero por otro lado están los actos iure gestionis, que es cuando el Estado, por así decirlo, baja al ruedo comercial. Imaginaos que alquilan un piso para un agregado cultural o firman un contrato laboral con un administrativo local. En esos casos, distinguir la naturaleza exacta de la acción lo es absolutamente todo. Y de esa actuación privada, lógicamente, nacen las excepciones. Es imperativo, de verdad, dominar los artículos 10 a 17 de la Convención, porque son el catálogo exacto donde el Estado se queda sin escudo. Hablamos de transacciones mercantiles en el artículo 10, contratos de trabajo en el 12, litigios sobre inmuebles en el 13. También se excluye la inmunidad en temas de propiedad intelectual en el artículo 14. Y, ojo, en los convenios de arbitraje que marca el 17. Hay que saberse esta lista al dedillo. Vale, llegamos al tercer bloque, la inmunidad de ejecución. Y aquí es donde la cosa se pone tensa en los juzgados. Porque, a ver, seamos realistas, de muy poco te sirve ganar un pleito complejísimo después de años litigando si, a la hora de la verdad, la ley no te permite ejecutar esa sentencia sobre el patrimonio del Estado extranjero. Cuidado con esto, porque es la clásica trampa de manual en cualquier caso práctico. La renuncia a la jurisdicción no equivale jamás a la renuncia a la ejecución. El artículo 19 de la Convención es tajante en esto. Que un Estado consienta un juicio no significa ni de broma que consienta un embargo. Para poder tocar el patrimonio estatal hace falta un consentimiento totalmente separado o bien que se den unos requisitos sumamente estrictos. Y resulta que, incluso cumpliendo esos requisitos de los que hablábamos, existen fortalezas que son infranqueables. El artículo 21 blinda de forma absoluta ciertos bienes. Las cuentas consulares, los activos militares o las reservas de su banco central son intocables. Y como apunte técnico para lucirse un poco más, recordad que los buques y aeronaves de Estado gozan de una protección añadida gracias a la Convención del Mar de Montego Bay de 1982 y al Convenio de Chicago de 1944. Cuarto apartado. Nos venimos a nuestro ordenamiento interno, la Ley Orgánica 16/2015 del 27 de octubre. Esta norma marcó un auténtico antes y un después en España. Lo que hizo, básicamente, fue codificar la costumbre internacional para tapar unos vacíos legales enormes que teníamos a la hora de aplicar todo esto en nuestros juzgados. Pero prestad mucha atención a esta discrepancia normativa porque es súper preguntable.
Para poder ejecutar bienes, la Convención de la ONU exige en su artículo 19, letra C, que exista un nexo directo entre el bien y la entidad demandada. Pues bien, el legislador español decidió suprimir deliberadamente este requisito del nexo en la Ley 16/2015. Teóricamente, esto facilita el proceso de ejecutar bienes en España, pero como os podéis imaginar, genera una tensión jurídico internacional fascinante. Y así entramos en el quinto y último bloque, la práctica española. Este es el terreno real, el barro, donde nuestros magistrados tienen que resolver día a día esa colisión frontal entre respetar la soberanía de una potencia extranjera y garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva que nos da el artículo 24.1 de nuestra Constitución. El gran punto de inflexión en nuestra jurisprudencia llegó en 1986. Ahí el Tribunal Supremo dio un giro radical y abrazó la inmunidad restringida, a raíz de unos despidos improcedentes en embajadas. Esta senda la terminó de consolidar el Tribunal Constitucional con dos hitos que tenéis que manejar sí o sí. La sentencia 107/1992, que blindó las cuentas bancarias, y la 18/1997, que le impone al juez el deber estrictísimo de agotar toda la investigación patrimonial posible antes de rendirse. De esa histórica sentencia del 92 hay una doctrina inamovible que justifica el blindaje, el carácter único e indivisible del saldo de la cuenta corriente. El tribunal lo dejó clarísimo. Es imposible embargar una cuenta diplomática argumentando que dentro hay fondos mixtos, es decir, fondos públicos y privados mezclados. La cuenta es inviolable en su totalidad, porque ponerse a diseccionarla céntimo a céntimo supondría una injerencia inaceptable en el funcionamiento de la misión diplomática. La casuística práctica es increíble. Por un lado, vemos cómo el Constitucional protegió férreamente unas simples plazas de garaje del consulado francés en Bilbao, en la sentencia 176/2001, declarándolas inembargables. Pero por otro lado, la justicia también ha validado embargos supercontundentes, como pasó con la Escuela Estatal Italiana en 2002 por unos despidos laborales, o incluso autorizando la incautación de devoluciones del IVA de actividades privadas extranjeras. Todo para cumplir con ese mandato de agotar la vía de apremio sin vulnerar soberanías. Entonces, como reflexión final de este análisis, nos queda la gran pregunta flotando en el aire. ¿Cómo se logra realmente ese equilibrio perfecto entre respetar la soberanía de un Estado y garantizar la tutela judicial efectiva? Entender que la inmunidad nunca significa impunidad, pero que a la vez el derecho a la tutela no nos da carta blanca para embargar alegremente a una nación extranjera, es la clave para dominar este tema. Comprender exactamente dónde está esa sutil pero firmísima línea jurídica es lo que marca la diferencia en este altísimo nivel de exigencia.